Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91. La profecía de Astrea, por supuesto, respondió Tsuna. Pero antes, necesito establecer los permisos de acceso. Necesitaré un poco de tu sangre para definir quién puede entrar en las zonas de entrenamiento. Ah, ya veo. Para evitar que entren personas ajenas, ¿eh? Loki lo entendió inmediatamente. No es que pensara que alguien se colaría en su casa y descubriría por casualidad las instalaciones secretas de Tsuna, pero aún así, más vale prevenir que curar. Loki miró a Astraea, que aún no se había enterado de la conversación, y sonrió con malicia. Momento perfecto. Astraea también está aquí. ¿Por qué no sacarle sangre también? Sus hijos se unirán a las sesiones de todos modos. Así nos ahorramos el problema de que se queden fuera después. Tsuna asintió levemente. Dos pequeños cuchillos flotaron hacia las diosas. Loki ni siquiera pestañeó. Ella estaba acostumbrada a verlo hacer ese tipo de cosas. Astraea, en cambio, parecía genuinamente sorprendida. Aún así, ambos tomaron los cuchillos y se hicieron un pequeño corte en los dedos. Sangre fresca brotó de las heridas y flotó en el aire, sostenida por una fuerza invisible. Las gotas carmesí de ambas diosas se fusionaron, retorciéndose con una energía desconocida hasta expandirse y solidificarse, formando dos puertas. En cada puerta estaban grabados los escudos de la familia Loki y la familia Astraea. La marca de la autoridad divina, el límite entre dos salones. La puerta roja conduce al espacio de desafíos, explicó Tsuna, empujándola para abrirla. En su interior se extendía un mundo completamente diferente al de la habitación en la que se encontraban. Tal como ya dije, este espacio está inspirado en el gran laberinto del árbol. Los ojos de Astraea se abrieron de par en par al ver aquello. Era la primera vez que presenciaba tal habilidad. Una niña creando una dimensión entera ante sus ojos, no con magia, sino con destreza. Esa constatación la dejó sin palabras. ¿Qué tipo de habilidad podría hacer esto? Oh. Silbó Loki suavemente, asomándose por la puerta. Esto se ve diferente de las llanuras y los bosques del área de descanso. Los árboles aquí crecen a lo largo de las paredes del cañón. Es salvaje, caótico. Me gusta. Y además lo atraviesa un río bastante grande. Se podrían meter muchísimos monstruos peligrosos aquí. El terreno es complejo, perfecto para el combate en vivo. 1. No, Loki. Precisamente por eso no es apto para el combate. Astraea, que había estado analizando el terreno en silencio, negó con la cabeza. Como cañón, las pendientes son demasiado pronunciadas. Luchar aquí agotaría la resistencia a un ritmo alarmante. ¿Y ese río? Es un peligro natural. La vida siempre se concentra cerca del agua. Cualquier aventurero que se acerque demasiado solo atraerá más problemas. Dado que este espacio está destinado a exponer sus debilidades, supongo que no lo has llenado con simples monstruos. Exactamente, diosa Astrea. Tsuna chasqueó los dedos. La tierra tembló cuando tres criaturas enormes y serpentinas se deslizaron desde el fondo del cañón. La jefa de piso mutada de las grandes cataratas Anfisbena. Como nos saltamos a ese jefe durante la última expedición, no pude estudiarlo directamente. Así que lo reconstruí usando la información del gremio y le añadí un rasgo de regeneración similar al del Goliath mutante. Nivel de poder aproximadamente nivel 6. Además, también he incluido al Juggernaut con el que se encontraron vuestras chicas en el laberinto del gran árbol. El reptil demacrado, de color púrpura oscuro, emergió de la tierra, clavando sus cuatro extremidades en el suelo mientras se alzaba ante ellos. Forma parte del sistema de limpieza de la mazmorra, dijo Tsuna con calma. Su cuerpo está hecho completamente de piedras mágicas de color púrpura oscuro, lo que le confiere una durabilidad extrema. Ni siquiera las armas de primer nivel pueden infligirle daño letal. Peor aún, refleja los ataques mágicos con poder multiplicado. Solo los luchadores cuerpo a cuerpo pueden derrotarlo. Cualquier mago que lo intente se arriesgaría a aniquilar a todo su grupo. Hizo una pausa y luego añadió: su fuerza fluctúa dependiendo del piso en el que aparece. Alrededor del piso 30, eso lo situaría aproximadamente en el nivel 5. Astraea finalmente lo comprendió. No es de extrañar que sus hijos hubieran sido llevados al borde de la aniquilación. Contra monstruos tan especializados, cualquier aventurero desprevenido habría estado condenado.
Este es el espacio de desafío, dijo Tsuna. Derrotar a los monstruos aquí no otorga excelencia, pero la experiencia obtenida en estas batallas vale más que cualquier aumento de estadísticas. Loki y Astrea intercambiaron una mirada y asintieron. 2. Sí, dijo Loki sonriendo. Ese tipo de experiencia es mucho más valiosa que la excelencia en bruto. De acuerdo, añadió Astrea. Puede que aquí no suban de nivel, pero enfrentarse a monstruos que atacan específicamente sus debilidades les enseñará a reaccionar en una batalla real. La lucha de un aventurero, dijo Tsuna, no se basa solo en la fuerza, sino también en la guerra de información. Conocer de antemano los hábitos de un monstruo marca la diferencia. Cada criatura de la mazmorra tiene una debilidad. El problema es que la mazmorra nunca da tiempo a los aventureros para descubrirla. Pero este espacio lo cambia todo. Astrea no pudo más que maravillarse. Tal habilidad. Su potencial era aterrador. Podía acelerar el crecimiento de toda una familia más allá de los límites normales. Dado que Tsuna podía crear tanto el entorno como los monstruos, podía controlar a la perfección la dificultad de cada desafío, eliminando así el riesgo de accidentes fatales. Esa era la mayor ventaja de la familia Loki. Ninguna otra familia podía soñar con tener algo así. Y con el tiempo, esa ventaja no haría más que aumentar. Como en la época de Zeus y Hera, pensó Astrea. Cuando los héroes se alzaban en el centro del mundo, todos a su alrededor se fortalecían con su luz. Bajo la guía de un héroe, otros tomaron sus armas y se alzaron para afrontar las crisis que amenazaban al mundo. En ese momento, Astrea lo creyó más que nunca, la era de los héroes regresaría. Y esta vez, brillaría con más fuerza que nunca. 3. Capítulo 92. Envidia y reflexión. Tras cerrar la puerta roja que simbolizaba el desafío, Tsuna abrió la dorada que representaba el entrenamiento. Loki se inclinó hacia adelante con curiosidad, dispuesta a mirar dentro, pero Tsuna la detuvo rápidamente. Señorita Loki, no le recomiendo que meta la cabeza. Mejor intente meter la mano. Ah, ¿sí? ¿Es tan peligroso? Esa advertencia solo aumentó la curiosidad de Loki. Aún así, no era tan imprudente como para ignorarlo por completo. Extendió la mano con cautela a través de la puerta. En el momento en que sus dedos cruzaron el umbral, una fuerza aplastante se abalanzó sobre su brazo, casi arrastrándola al suelo. ¡Guau! Tsuna ya lo había previsto. La agarró de la muñeca y la tiró hacia atrás antes de que el peso la arrastrara. ¿Qué demonios fue eso? Jadeó Loki, mirando su brazo tembloroso, sentí como si algo intentara clavarme al suelo. La gravedad, explicó Tsuna, tranquilizándola. Este espacio fue diseñado para llevar al límite los límites del cuerpo humano. Solo cuando el cuerpo alcanza su umbral absoluto puede fortalecerse verdaderamente. El objetivo principal de este entorno es forzar ese límite. En este momento, la gravedad en el interior es una vez la normal. La temperatura diurna puede alcanzar los 50 grados, y por la noche baja hasta los 50 grados bajo cero. El aire es escaso, casi al límite de la supervivencia. En un entorno así, el cuerpo alcanza su límite físico mucho más rápido. Loki parpadeó, mareado solo con oírlo. Este chico está loco. No es de extrañar que sintiera esa presión aplastante en el instante en que metió la mano. No solo era pesada, sino lo suficientemente opresiva como para hacerla perder el equilibrio. ¿No te parece un poco extremo? Astrea expresó exactamente lo que Loki estaba pensando, aunque Tsuna no pareció sorprendida en absoluto. Sé que suena extremo, admitió. Pero la idea es exprimir hasta la última gota de potencial del cuerpo. Así es como el estatus aumenta más rápido. Para mejorar su estatus, ser un poco extremo es aceptable, ¿no? 4. Miró a Astrea. Piénsalo, diosa Astrea, ¿preferirías que se enfrentaran a un peligro mortal en la mazmorra, o que soportaran este entorno controlado? Cuando lo planteó de esa manera, Astrea no pudo rebatir. Claro que esto es más seguro, dijo. Comparado con la mazmorra, este espacio es inhóspito. Pero aquí el peligro solo proviene del esfuerzo físico, no de monstruos que intenten matarte. Aunque el entorno fuera brutal, comprendía por qué Tsuna lo había diseñado así. Solo entrenando en condiciones tan extremas el cuerpo podía evolucionar de verdad, y esa evolución se reflejaría en su estatus. Tras comparar ambos lugares, el caos de la mazmorra y la seguridad de este espacio, las preocupaciones de Astrea comenzaron a disiparse. Aún así, planteó una cuestión más. Aún así, no se puede permitir que la gente permanezca allí demasiado tiempo.
Si alguien entrena en condiciones tan extremas durante un periodo prolongado, el desgaste físico y mental podría ser devastador. Lo sé, dijo Tsuna con una leve sonrisa. Lo tuve en cuenta al crearlo. El entorno completamente blanco y el clima extremo son demasiado para un uso prolongado. Por eso eliminé la función de aceleración del tiempo y limité el periodo de entrenamiento a mediodía. Después de cada sesión, debe haber al menos un día completo de descanso antes de volver a entrar. Esa explicación finalmente tranquilizó a Astraea. Ya veo. Lo has pensado bien. Tsuna asintió. Además, el espacio de entrenamiento no es la única opción. Si alguien prefiere un método menos brutal, puede usar el brazalete de gravedad. El elemento central del espacio de entrenamiento era la compresión gravitacional única. Todo lo demás, el calor, el frío, el aire enrarecido, solo servía para aumentar la dificultad. La idea original de Tsuna era que los aventureros usaran el brazalete de gravedad incluso durante sus descansos, si querían un entrenamiento adicional. Si Ice ve lo efectivo que es este espacio, no se conformará solo con el brazalete. Murmuró Loki, mirando la puerta dorada. Luego se volvió hacia Astraea. ¿Y tus hijos? Astraea suspiró suavemente. Después de la desesperación y el fracaso que acaban de experimentar. Dudo que rechacen una oportunidad como esta. Alzó la vista hacia la puerta dorada, con una expresión agridulce. Se culpan a sí mismos desde que los salvé. Para mí, ayudar a mis hijos es justo lo que una diosa debería hacer. Pero algunas palabras ya no les llegan. Sé que una vez que se den cuenta de que hay una manera de hacerse más fuertes, se volcarán en ella, sin importar lo crueles que sean las condiciones. 5. Al escucharla, Loki no pudo evitar sonreír con ironía. Conocía muy bien esa sensación. Sus propios hijos ansiaban el poder, cada uno motivado por sus propios motivos. Con una oportunidad como esta, ninguno la desaprovecharía. Si ella se lo permitiera, vivirían en ese terreno. Comprendiendo perfectamente la situación, Loki le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Astraea. Mis hijos son iguales, dijo. Pero primero tendremos que hacer algunas pruebas para asegurarnos de que este espacio de entrenamiento funciona como se espera. En cuanto vean los resultados, quedarán encantados. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia Tsuna. Encontraré gente para la prueba, dijo inmediatamente, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Cuando el sonido de la puerta al cerrarse se desvaneció, la mirada de Astraea se suavizó. En su voz había admiración y envidia a la vez. Tu hijo es realmente especial, Loki. No me extraña que decidieras descender por él. Si yo tuviera a alguien así en mi familia, jamás tendría que preocuparme de que Alice y los demás volvieran a enfrentarse al mismo peligro. Al oír la silenciosa añoranza en la voz de Astraea, Loki no pudo evitar sonreír con orgullo. Ese niño es el más especial de todos, dijo. Así que es natural que lo tratemos de la manera más especial. 6. Capítulo 93. Examen de mediodía. En esta ocasión hubo bastantes participantes en las pruebas. Toda la familia Astraea decidió unirse. Especialmente después de escuchar la breve explicación de Tsuna, todos estaban ansiosos por participar. La familia Loki, por supuesto, no podía enviar a todos. Solo se seleccionaron algunos rostros conocidos para la prueba. Pero en el momento en que cruzaron la puerta del espacio de entrenamiento, las expresiones de todos cambiaron drásticamente. La presión aquí es una locura. Alice no esperaba que el lugar se sintiera tan pesado. Caminar se siente como si llevara una montaña a cuestas, murmuró Kaguya, con movimientos rígidos y mecánicos. Intentó estirarse o moverse, pero cada gesto era lento y torpe. Los demás no hablaron. Simplemente esperaron en silencio. Incluso respirar se convirtió en una lucha. Sus pulmones se esforzaban por absorber suficiente oxígeno, y pronto la respiración de todos se volvió agitada e irregular. Incluso. Respirar es agotador, jadeó alguien. El aire quema. Duele. Ice sintió la incomodidad de inmediato. Cada respiración le quemaba la garganta. El aire se siente como si quemara porque la temperatura de este espacio es mucho más alta de lo normal, analizó Finn rápidamente. Aquí no hay mucho oxígeno almacenado, pero el calor hace que incluso con eso sea difícil respirar. Bajo este tipo de gravedad, hasta los movimientos más simples te agotan. El aire caliente obliga a tus pulmones a trabajar más, lo que consume el oxígeno de tu cuerpo más rápido, aumentando la fatiga y forzando a tus músculos a adaptarse. Es un ciclo brutal de compresión física.
Mientras hablaba, todos sentían el peso opresivo que los presionaba cada vez con más fuerza. ¡Qué lugar infernal para entrenar! Exacto, confirmó Tsuna. Tienes toda la razón, Finn. El análisis de Finn fue preciso, y Tsuna asintió en señal de aprobación antes de añadir sus propios datos exactos. Para ser más precisos, aquí las mañanas se mantienen alrededor de los 50 grados Celsius, mientras que las noches bajan hasta los 50 grados bajo cero. Se oyeron jadeos entre el grupo. Con una presión ambiental tan extrema, continuó Tsuna, estoy seguro de que 7. La condición física de todos puede alcanzar su límite absoluto. Su mirada se dirigió entonces hacia las hermanas Eryute. La última vez que salieron al exterior, Tiona y Tione entrenaron con una intensidad de gravedad normal, dijo. Incluso ese entrenamiento tan sencillo produjo resultados notables. Así es. Tiona dio un paso al frente con entusiasmo, asintiendo con la cabeza mientras innumerables ojos se volvían hacia ella. Mi hermana y yo entrenamos durante solo unos días bajo una gravedad normal, y llevamos nuestras estadísticas de fuerza y resistencia al límite. La palabra límite provocó una oleada de conmoción en todos los corazones. Todos los aventureros sabían que las estadísticas de habilidad de la Falna tenían un límite de 999. Si Tiona y Tione realmente habían alcanzado ese umbral mediante el entrenamiento, entonces la efectividad de este método era incuestionable. Las quejas anteriores sobre el ambiente sofocante desaparecieron instantáneamente. Uno a uno, los ojos de todos se aguzaron, llenos de determinación. Para un aventurero sediento de poder, esto era irresistible. Entonces Tsuna soltó una revelación aún más impactante. En el sistema Falna, la mejora de habilidades solo se produce mediante un entrenamiento específico. Si quieres aumentar la resistencia, debes someter tu cuerpo a presión. Para aumentar la fuerza, tienes que resistir una mayor fuerza. Cada estadística solo crece cuando tu cuerpo es llevado al límite. Hizo una pausa, asimilando la información. La mayor ventaja de Falna es cómo cuantifica el crecimiento. Después del entrenamiento, puedes ver exactamente cuánto más fuerte te has vuelto. Y una vez actualizadas, tus estadísticas rara vez disminuyen, ni siquiera con la edad. Pero, añadió, hay un inconveniente. Cuanto mayor sea tu nivel, más difícil será aumentar cada estadística. El progreso se ralentiza enormemente. Lo que significa que, para seguir progresando, debes soportar una presión externa aún mayor. Solo mediante un entrenamiento extremo, de nivel de sobrecarga, tus estadísticas pueden aumentar drásticamente. Sonrió levemente. De eso se trata esta prueba. La mirada de Tsuna volvió a posarse en las hermanas Eryute. Incluso las estadísticas que han alcanzado el límite aún podrían superarse. Tione. 999 no es el verdadero techo de la Falna. Superar los 1000 es posible. Todos se quedaron paralizados. 8. 999 marca el límite natural del cuerpo, continuó Tsuna con calma. Pero nadie ha dicho que ese límite no se pueda romper. En serio. Los ojos de Tiona y Tione brillaron como dos estrellas, rebosantes de emoción. La idea de superar sus propios límites les resultaba indescriptiblemente emocionante. Y no fueron los únicos. Todos y cada uno de los aventureros presentes en la sala sintieron cómo se les aceleraba el pulso. El tema de romper límites, murmuró Finn, con una curiosidad inconfundible. Si sus estadísticas podían superar 999, eso significaba que su crecimiento no tenía límite. Finn y Gareth intercambiaron una mirada, silenciosa pero radiante de emoción compartida. Con una posibilidad como esta, ¿qué clase de aventurero podría decir que no? Podemos empezar ya. La voz de Bete sonó áspera y ansiosa. Su agresividad habitual había desaparecido, reemplazada por una sed de poder pura y ardiente. Su mirada se dirigió a las hermanas Eryute, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía esperar más. Todavía no. Tsuna negó levemente con la cabeza y continuó su explicación. Este espacio consume mucha energía y agua. El sobreentrenamiento puede causar fácilmente deshidratación o mareos. Por eso lo he abastecido con muchos suministros. La comida tiene un aspecto parecido a la arcilla, admitió, pero es sorprendentemente fácil de comer y digerir. Perfecta para reponer energías. Luego hizo un gesto hacia un conjunto de contenedores cercanos. Y dado que la intensidad del entrenamiento será alta, todos deberán ponerse los trajes especiales de ejercicio que he preparado. Están diseñados para estirarse automáticamente, así que la talla no será un problema. El material es transpirable y resistente al sudor.
Añadió y no se preocupen, señoras, aunque la prenda les quede ajustada, no dejará al descubierto nada que no deba. Algunas de las mujeres parecían visiblemente aliviadas. Eso es todo por hoy. Pueden cambiarse en las salas separadas por género. La próxima media jornada es tiempo libre para entrenamiento. Después de eso, continuó Tsuna, la señorita Loki y la diosa Astraea estarán listas para actualizar el Falna de todos. Podrán ver exactamente cuánto. 9. Han crecido. Cuando terminó, la tensión se rompió y la gente comenzó a moverse. Hagámoslo. Incapaces de contener su emoción, Tiona y Tione gritaron al unísono y corrieron directamente al vestuario femenino. Sus risas resonaban a sus espaldas, pura alegría, incontenible y brillante. 10. Capítulo 94. Cuanto mayor es la presión, más rápido es el crecimiento. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, habían transcurrido 12 horas completas. Loki y Astrea habían estado sentados en la habitación todo el tiempo, esperando pacientemente los resultados. Hacer clic. La puerta dorada se abrió lentamente con un crujido. Alice salió primero, apoyando una mano en el marco de la puerta. El cansancio reflejado en su rostro, normalmente radiante, lo decía todo. Este entrenamiento había sido de todo menos ordinario. Tras ella venían Ryu, Kaguya y Lira, todos en el mismo estado. Tenían el rostro pálido, se movían con lentitud e incluso respiraban de forma superficial y pausada. Vivo, pero a duras penas. Esa era la única forma en que Astraea podía describir lo que estaba viendo. Alice, ¿estás bien? Su voz preocupada impactó a las chicas como una descarga de energía. Aún medio muertas, en el momento en que oyeron la voz de su diosa, se enderezaron por instinto. Estamos bien, Lady Astraea. Estamos bien, dijo Alice entre respiraciones. Solo. Un poco cansadas. Inhaló lentamente. El aire que entraba en sus pulmones ya no era abrasador ni helado, y solo entonces se dio cuenta por fin habían escapado de aquel espacio infernal. ¿Cansada? Astraea parpadeó sorprendida. Esta era Alice, la chica que nunca se quedaba sin energía por mucho que se adentraran en la mazmorra. Oírla decir que estaba cansada parecía casi irreal. En ese caso, comenzó Astraea, todos deberían descansar esta noche. Mañana les contamos. No. Alice la interrumpió inmediatamente. Su cuerpo le pedía a gritos descanso, sus párpados estaban tan pesados que parecían a punto de cerrarse en cualquier momento, pero antes de desplomarse, tenía que terminar la actualización de estado. No lo pospongamos, Lady Astraea. Por favor, actualiza mi estado ahora. Su tono se suavizó con una sonrisa cansada. Quiero ver cuánto he crecido en tan solo medio día. Astraea dudó un instante y luego asintió. Ella también sentía curiosidad. 11. Alice se quitó la blusa rápidamente. Astraea se pinchó el dedo y dejó caer una gota de sangre divina sobre la espalda de Alice. En un instante, aparecieron líneas de escritura brillante, revelando su nuevo estado. Fuerza H128 F312 Resistencia H177 F324 Destreza primero 77 G289 Agilidad primero 114 F303 Magia H153 H154 Astraea se congeló. Loki se inclinó para echar un vistazo, e incluso la traviesa diosa no pudo ocultar su sorpresa ante las cifras. Esto fue solo medio día de entrenamiento. A este ritmo, Alice estaría lista para subir al nivel 5 en menos de 2 semanas. Loki le dio un codazo a Astraea, que seguía atónita. Oye, tu hijo está esperando tu veredicto. Saliendo de su ensimismamiento, Astraea se secó los ojos y volvió a mirar fijamente, confirmando que no estaba viendo cosas. Mediodía, solo mediodía, y el estatus de Alice se había disparado así. Presionó una hoja de papel blanco contra la espalda de Alice, copiando los números, y se la entregó con una advertencia firme. Alice, cuando veas esto, no grites. No te asustes. ¿Entendido? Sí, Lady Astraea, respondió Alice, tragando saliva con dificultad. Tomó el papel, bajó la mirada, y su mente hizo cortocircuito de inmediato. Ahora comprendía exactamente por qué Astraea había dado esa advertencia. ¿Cómo no iba a asustarse alguien al ver un crecimiento así? Alice. Alice. La voz de Astraea la devolvió a la realidad. Parpadeó, volvió a mirar la página. Y soltó lo primero que se le ocurrió. Joder. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Ni siquiera la siempre alegre capitana de la familia Astraea pudo contenerlas.
Excepto por la magia, todas las estadísticas habían aumentado en más de 150 puntos, algunas en más de 200. ¿Esto fue crecimiento? No, esto fue despegue. Se giró para ver el rostro atónito de Kaguya y le metió el papel en las manos. Kaguya parpadeó, bajó la mirada, se frotó los ojos y entonces. 12. ¿Qué demonios? Su reacción fue igual de ruidosa. Recuperando la compostura, le pasó rápidamente el papel a Ryui, con manos temblorosas, se aflojó la parte superior del kimono. No podía esperar más. Señora Astraea, por favor. Yo soy el siguiente. Astraea sonrió levemente y asintió. Estaba igualmente ansiosa por confirmar que no se trataba de un milagro aislado. Instantes después, aparecieron las cifras actualizadas de Ryu: fuerza H125, F367, agilidad primero 102, F326, magia H123, H124, así que no es una casualidad. Astraea exhaló lentamente, comprendiendo la situación. Este tipo de crecimiento explosivo no podía ser una coincidencia. 2 veces seguidas se demostró que el efecto del espacio de entrenamiento era real y terriblemente eficaz. Estudió los datos en silencio, con los pensamientos dando vueltas. Incluso en el nivel 4, la mejora es así de drástica. Aunque el efecto disminuya con niveles más altos, sigue siendo mucho más eficiente que cualquier entrenamiento dentro de la mazmorra. En este espacio, su nivel de desempeño puede alcanzar su máximo potencial. Y con la otra puerta, el espacio de los desafíos, perfeccionarán el trabajo en equipo y aprenderán a manejar situaciones inesperadas. Un suave suspiro escapó de sus labios. Increíble. El crecimiento futuro de la familia Loki sería sin precedentes, no solo en velocidad, sino también en potencial. Lo único que les faltaría ahora no era talento ni fuerza, sino excedía la experiencia necesaria para subir de nivel. E incluso esa escasez fue temporal. Una vez que se pudiera luchar contra los monstruos del espacio de desafío individualmente, incluso Excelia dejaría de ser un problema. Astraea sonrió levemente, mirando a sus chicas, que aún permanecían aturdidas. Al final, esto fue una bendición. Gracias a la creación de Tsuna, Alice y los demás recorrerían un camino más estable y seguro, y su aventura duraría mucho más que antes. 13. Capítulo 95. Las dos hermanas que rompieron sus límites. Rivería, estos son tus datos actualizados. Rivería tomó la hoja de estado de la mano de Loki. Fuerza primero 67H256, resistencia primero 76H265, destreza H167, F388, agilidad primero 178, E401, magia F321, E486. Incluso alguien tan serena y experimentada como Rivería se quedó paralizada por un momento al ver sus resultados. Mis atributos más débiles, fuerza y resistencia, en realidad aumentaron esto. No. Quizás sea precisamente porque eran débiles que tenían más margen de crecimiento. Y destreza y agilidad. Esos saltos son enormes. Especialmente agilidad, más de 200 puntos. Después de todo, ese ambiente infernal sí que me sentaba bien. Su mente volvió a la escena dentro del espacio de entrenamiento. Su cuerpo estaba empapado. El sudor le caía a chorros como lluvia, mucho más que a Alice. Pero todo ese sufrimiento le había reportado resultados extraordinarios. No tenía de qué quejarse. Esta prueba resultó incluso más exitosa de lo que imaginaba, murmuró Astraea tras echar un vistazo a la hoja de Rivería. No pudo ocultar su asombro. El entorno de ese espacio de entrenamiento es mucho más extremo de lo que pensaba. Pero mientras un aventurero aún tenga margen de mejora, puede lograr resultados inimaginables si se esfuerza al máximo. Exactamente, convino Loki, esbozando una leve sonrisa. El entorno de Tsuna, basado en la presión, lleva el cuerpo del aventurero al límite, provocando un crecimiento que ni siquiera debería ser posible. Claro, todos tienen un límite máximo, pero ese límite parece mucho más alto de lo que pensábamos. Incluso para un elfo, la fuerza y la resistencia, rasgos que normalmente les resultan difíciles de desarrollar, habían mejorado drásticamente. Por supuesto, ese tipo de crecimiento tenía su precio. Solo funciona en condiciones verdaderamente extremas, dijo Loki. Si el entorno es demasiado blando, ningún esfuerzo sirve de nada. Sus ojos brillaron con diversión. El método para fortalecer a los aventureros siempre había existido, pero pocos sabían aprovecharlo correctamente. Al fin y al cabo, no todos contaban con 14. Alguien como Tsuna, capaz de crear un entorno a su medida.
¿Entrenamiento con pesas? Eso era una broma comparado con esto. Las pesas no podían ejercer la misma presión en todas las partes del cuerpo y tenían un límite superior. Peor aún, restringían el movimiento, disminuyendo la eficiencia. El entrenamiento con gravedad real, en cambio, era integral. Sin puntos débiles, sin restricciones, solo presión pura y aplastante. Mientras Rivera terminaba de vestirse, Tione, que ya esperaba su turno, se quitó la blusa y dio un paso al frente. Sus datos aparecieron ante Loki y Astraea un instante después. Resistencia S999 S es 1001, resistencia S999 S es 1001, destreza S902 S999, agilidad S906 S999, magia G226. Sin cambios, ambas diosas se quedaron paralizadas. Aunque estaban preparadas para esa posibilidad, no esperaban que sucediera tan pronto. Se había roto el límite de fauna. No solo en una estadística, sino en dos. Fuerza y resistencia. El resto, aparte de Magic, habían alcanzado el límite máximo anterior de 999. ¡Qué puro!, dijo Loki en voz baja, casi con admiración. Astraea sonrió con complicidad. Así son las amazonas. No se molestan con la magia. Persiguen la fuerza en su forma más pura. Ella comprendía bien esa verdad. Al fin y al cabo, tenía una hija amazona en su propia familia. Loki copió el estado de Tione en un papel y se lo entregó. Aquí tienes. Mira. Mediodía de trabajo, bien merecido. Tione lo aceptó y se quedó mirando los números con los ojos muy abiertos. Su mente se quedó en blanco durante varios segundos. ¿Y bien?, preguntó Loki con una sonrisa. Tiona se inclinó de inmediato para echar un vistazo. En el momento en que vio los resultados de su hermana, su sonrisa se ensanchó, tal como dijo Tsuna. Nuestro estatus puede seguir superando el límite. 999 no era el límite. Nunca lo fue. Al ver eso, la expectación de Tiona aumentó considerablemente. La última vez, su fuerza y resistencia también habían alcanzado 999, igual que Tione. No pudo esperar ni un segundo más. Se quitó la blusa y le dio la espalda a Loki. Loki, estoy listo. 15. Loki soltó una risita entre dientes y comenzó la actualización. Podía sentir la inquietud de la chica. Resistencia S999 S es 1001, resistencia S999 S es 1001, destreza S901 S999, agilidad S933 S999, magia primero 0. Sin cambios. Cuando los números brillantes se desvanecieron, Tiona arrebató el papel de la mano de Loki e inmediatamente estalló en carcajadas. Tione, mira. Igual que tú, yo también lo logré. El método de Tsuna realmente funciona. Sin duda. Tione asintió con firmeza, y el cansancio en sus ojos fue reemplazado por orgullo. Sí, fue duro. Incluso para nosotros, ese nivel de fatiga era de otro mundo. Pero viendo estos resultados, el dolor valió la pena. Sostuvo ambos documentos uno al lado del otro, comparando los datos. La última vez, dedicamos varios días a entrenar solo para mejorar un poco nuestras estadísticas. Esta vez fue mucho más duro, pero los resultados también son mucho mejores. Ella sonrió levemente. Ahora no puedo evitar preguntarme. ¿Cuánto habrá crecido Tsuna después de todo eso? Eso captó la atención de Tiona de inmediato. Sus ojos brillaron con curiosidad. La última vez, ella y Tione habían visto la actualización de estado de Tsuna con sus propios ojos, e incluso entonces, su progreso había sido increíble. Y eso fue antes de que se sometiera a un entrenamiento tan intenso como el de hoy. ¿Cuánto más fuerte se había vuelto ahora? Las dos hermanas intercambiaron una mirada. Ambos pares de ojos ardían con el mismo pensamiento tácito, pura curiosidad. Tiona, vístete y vuelve adentro. Pronto lo sabremos. Entiendo. Rápidamente se puso la blusa. Pero a diferencia de Alice y las demás, ninguna de las dos hermanas se marchó. En cambio, se quedaron en silencio detrás de Loki, esperando. Estos dos. Loki les echó una mirada de reojo, pero no los echó. En cambio, se volvió hacia Rivería. Rivería, ya puedes traer a Finn y a los demás. 16. Capítulo 96. Subir de nivel. Finn se quedó mirando el papel impreso que tenía en la mano, incapaz de ocultar el asombro que lo invadía. No esperaba que mi estatus mejorara tanto.
Fuerza primero 97 G287 Resistencia H102 F324 Destreza G245 E467 Agilidad G178 E411 Magia H165, ni que lo digas. Gruñó Gareth, mirando su propia hoja con genuina sorpresa. Esta ronda fue un gran éxito. El espacio de entrenamiento pudo haber sido brutal, pero los resultados hablan por sí solos. Fuerza G227 E467 Resistencia G278 D512 Destreza primero 34 G226 Agilidad primero 23 G211 Magia primero 56 Por curiosidad, Gareth echó un vistazo a las cifras de Finn. Cada una había mejorado en áreas diferentes, pero la mejora general era equilibrada. Eso lo decía todo. La presión del espacio de entrenamiento funcionó de manera uniforme en todos los ámbitos de desarrollo. No solo fortaleció un aspecto, sino que lo abarcó todo a la vez. Y eso, en sí mismo, fue una hazaña increíble. Sí, la presión allí dentro era una locura, admitió Finn. El entorno fue diseñado deliberadamente para ser infernal, personalizado para poner a prueba los límites físicos de cada uno de nosotros, añadió Gareth. Incluso permanecer quieto durante unos minutos en ese lugar resultaba más efectivo que pasar horas en la mazmorra. Pero hay que reconocer que funciona. Finn asintió con firmeza. Los resultados del espacio de entrenamiento eran casi absurdamente buenos. Tan solo por las mejoras en su estatus, la efectividad de esa dimensión superó con creces lo que él había imaginado posible. Aún así, ese tipo de entorno no era algo que cualquier aventurero pudiera soportar. Intentar convertir esto en un entrenamiento estándar de familia sería difícil, dijo Finn. 17. Sí. Aguantar incluso medio día ahí dentro quebraría a la mayoría de la gente, respondió Gareth, cruzándose de brazos. Comprendía la preocupación de Finn. El espacio de entrenamiento era increíble, pero sobrevivir en él requería una fuerza de voluntad monstruosa. De reojo, vio a Tsuna, que aún estaba en proceso de actualización. Pero logró aguantar. Medio día en ese lugar se había sentido como una eternidad. Incluso Gareth apenas lo había soportado. Pero Tsuna, quien, según todos, tenía el físico más débil de todos, se había quedado hasta el final. Ahora, sin embargo, apenas podía mantenerse en pie. Está funcionando gracias a pura fuerza de voluntad, murmuró Gareth. Sí. Su ansia de fuerza. Es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, respondió Finn en voz baja. Para alguien que acababa de convertirse en aventurero, sobrevivir a ese tipo de presión fue todo un milagro. Finn no pudo evitar respetarlo por ello. Sabía, por experiencia, la enorme determinación que se necesitaba para soportar ese tipo de sufrimiento. De espaldas a Loki, la visión de Tsuna ya se había vuelto borrosa y gris. Su resistencia estaba completamente agotada y la deshidratación se estaba extendiendo rápidamente. El mero hecho de aguantar hasta el final de la sesión ya estaba poniendo a prueba los límites de la resistencia humana. Puede que esta vez haya sido un poco imprudente, admitió Tsuna para sí mismo, reflexionando sobre su propia impulsividad. Llevaba un tiempo entrenando su cuerpo, el alpinismo no era nada nuevo, pero la gravedad extrema y la presión ambiental en ese espacio estaban a otro nivel. Solo espero que los resultados hayan valido la pena. A pesar del cansancio, una leve curiosidad brilló en sus pensamientos. Si iba a ser imprudente, al menos quería ver qué había ganado con ello. Fuerza E498 SSS 1101 Resistencia D505 SSS 1101 Destreza D598 SSS 1101 Agilidad C603 SSS 1101 Magia SSS 2001, todos ellos, La voz de Loki rompió el silencio, y sus ojos se abrieron de par en par. Aún sabiendo que Tiona y Tione ya habían superado los límites habituales, y que Tsuna tenía un potencial extraordinario, no se esperaba esto. 18. Todas y cada una de las estadísticas habían pulverizado el límite. Lentamente, su sorpresa se transformó en una sonrisa de pura alegría. Vaya, realmente no me has decepcionado, ¿verdad? 4 de sus habilidades básicas habían superado el límite normal. Una de ellas incluso sobrepasaba el límite mismo. Ese tipo de potencial era suficiente para volver loco a cualquier dios. Tsuna ya había acumulado excelía de sobra. Lo único que lo frenaba era su estatus. Ahora que todo había alcanzado el umbral, no había razón para esperar más. Tsuna, ya puedes subir de nivel. ¿Quieres? Sí.
En el instante en que Loki preguntó, los ojos apagados de Tsuna recuperaron un destello de vida, y su respuesta llegó sin titubear. De acuerdo, dame un segundo. Loki no se sorprendió en lo más mínimo por su respuesta inmediata. Se puso manos a la obra de inmediato, recorriendo con el dedo su espalda mientras la escritura de Falna centelleaba. El número que marcaba su nivel descendió y todas sus estadísticas base se reiniciaron a I0. Al mismo tiempo, apareció una nueva categoría debajo de su estado habilidad de desarrollo. A diferencia de las habilidades básicas, estos eran rasgos especializados que reflejaban la trayectoria elegida y la experiencia de una persona. Elegir una de ellas definía el rumbo del futuro del aventurero. Para la mayoría, aparecieron múltiples opciones durante la fase de subir de nivel, que representaban las diferentes experiencias que habían acumulado. Para Tsuna, sin embargo, llama de la última voluntad. Loki parpadeó y luego soltó una risita. Supongo que no hay necesidad de darle tantas vueltas a esto. Si hubiera habido otras opciones, tal vez habría dudado. Pero al haber una sola opción disponible, la decisión ya estaba tomada. En el momento en que grabó esa línea en la falda, el emblema en la espalda de Tsuna comenzó a cambiar. El emblema del payaso que representaba a Loki se transformó. 7 llamas de diferentes colores giraban en espiral alrededor de una concha marina, ardiendo con intensidad y viveza. Esta vez, el fuego no era solo el familiar color naranja amarillento de la llama celestial, sino 7 tonalidades distintas, cada una con su propia textura y 19 forma, todas ardiendo en armonía. La concha del centro se abrió, dejando al descubierto una perla en su interior, aún incolora, pero con un brillo tenue. ¿Un símbolo de metamorfosis?, murmuró Loki. Así que ese extraño emblema aparece ahora, precisamente ahora. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, el símbolo volvió a ser su propio escudo de bufón. TCH. Ocultando tu verdadera marca justo después de evolucionar, ¿eh? Qué astuta mocosa, murmuró con una sonrisa burlancia. Usando mi emblema como disfraz justo después de subir de nivel. Qué taimada. Dejando a un lado sus quejas, el interés de Loki por Tsuna no hizo más que intensificarse. Volvió a echar un vistazo al Falna terminado, y esta vez, la sección que antes era ilegible finalmente se reveló. Magia. Llama de la última voluntad. Cielo, tormenta, lluvia, nube, niebla, relámpago, sol, Con razón era eso, murmuró. No me extraña que su habilidad de desarrollo resultara así. Está directamente ligada a esta magia. Parece que Tsuna y esta llama de la última voluntad están profundamente conectados. Tendré que preguntarle sobre ello más tarde. Una vez que terminó de cerrar el Falna, Loki presionó el pergamino y tomó otra impresión, igual que antes, solo que esta vez registrando su estado actualizado. Todo lo demás lo guardaría para una conversación privada más tarde. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillaron con diversión. Este era el tipo de descubrimiento por el que ella vivía. 20. Capítulo 97. El sistema Falna, destinado solo a los dotados, has crecido muy bien. Loki le dio una palmada en la espalda a Tsuna y le entregó el pergamino recién impreso. Tsuna tomó el papel de su mano, lo escaneó rápidamente e inmediatamente lo comprendió. Así que 1101 es mi límite para todo excepto para magia. Subirlo más sería ridículamente difícil, y no valdría la pena el esfuerzo. Lo importante no era mejorar un poco su estatus, sino si lograría volver a triunfar. Tras conocer la verdadera naturaleza del Falna, Tsuna se dio cuenta de algo importante: la diferencia entre un Falna ordinario y uno trascendente radicaba enteramente en si uno podía superar sus propios límites. Ese supuesto límite era el número que todo aventurero conocía, el punto de referencia de 999. Si alguien pudiera superar esa línea aunque sea un poco, 1 punto, 2 puntos, significaría más que todo el esfuerzo que se necesitó para llegar a los primeros 999. Su Magic, por ejemplo, ya había alcanzado los 2001 años. Eso no significaba que su crecimiento se hubiera detenido. Simplemente significaba que el Falna no podía medir más allá de eso. Una vez que alguien superaba el rango medible del Falna, esa era la señal, era hora de subir de nivel. Tras pensarlo un momento, Tsuna volvió a levantar la vista. Señorita Loki, sobre ese límite de 999 en el Falna. ¿Es realmente un máximo fijo? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, mi magia nunca se estancó en 999. Simplemente dejó de aumentar después de 2001. No creo que sea que mi habilidad ya no pueda crecer.
Es que una vez que superé el umbral de medición de la fauna, ya no pudo registrarlo, ¿verdad? Tanto Loki como Astrea comprendieron al instante lo que insinuaba. Los labios de Loki se curvaron en una sonrisa divertida. Entonces, lo que dices es que el límite de cada persona es diferente. Para la mayoría de los aventureros, 999 es el límite que Falna puede rastrear. Pero para aquellos con un talento excepcional, su límite superior podría superarlo, ¿verdad? Exacto. Como tus 4 estadísticas principales crecieron aproximadamente 21. 100 puntos por encima del límite habitual, lo que significa que tu límite personal ronda los 1099. ¿Y tu magia? Su límite superior debe haber alcanzado los 1999. Eso tiene sentido, admitió Loki. Al menos en teoría, era sólido. No creyó ni por un segundo que la magia de Xuna hubiera dejado de crecer. Todo lo contrario. El estancamiento anormal en sus estadísticas prácticamente demostraba que algo más estaba sucediendo. Desde la última actualización, su magia se había mantenido fija en exactamente 2001. Claramente, eso no era normal. Pero si el límite superior de la fauna simplemente reflejaba el verdadero potencial de una persona, y el avance más allá de ese límite era el verdadero límite de medición, entonces ese extraño valor estático finalmente cobró sentido. El estándar 999 no era un absoluto divino. Simplemente marcaba el límite de una persona normal. Quienes poseían mayor talento podían alcanzarlo fácilmente, pero superarlo dependía por completo de la profundidad de su don y potencial. Este entrenamiento lo dejó muy claro, reflexionó Loki. Tiona y Tione lograron grandes avances en fuerza y resistencia. Riveria dio un salto enorme en sus puntos débiles, fuerza y resistencia. ¿Y tú, Xuna? Lo superaste todo. Parece que el límite de la fauna realmente se detiene en 999, y cualquier crecimiento más allá de eso está fuera de su rango medible. Loki no lo sabía antes, ni siquiera remotamente. De hecho, casi ningún dios en toda la ciudad laberinto se habría dado cuenta. Para descubrir tal peculiaridad en el sistema fauna, al menos un miembro de una familia tuvo que superar primero ese umbral de 999, algo raro en sí mismo. Este descubrimiento es bastante interesante, dijo Loki con una sonrisa burlancia. Aunque en realidad solo nos dice que las capas más profundas de la fauna solo importan para aquellos con verdadero talento, potencial y magia. Fue una revelación intrigante, una que Loki estaba segura de que ningún otro dios o diosa, aparte de ella y Astrea, conocía. Sin embargo, no era necesario compartir esto con todos los de arriba. No todas las deidades tenían que saber que el sistema tenía capas ocultas como esta. Loki le dio un codazo a Astraea, con una sonrisa que se ensanchaba. Astraea, tal vez deberías contarles a Alice y a las demás lo que encontramos. Astraea suspiró suavemente. Prefiero no ejercer ese tipo de presión sobre ellos. ¿Qué tal la presión? ¿Aguantaron bien ahí dentro, no? Si les cuentas esto, probablemente se motiven y empiecen a preguntarse cuál de sus estadísticas. 22. Podría superar el límite de fauna próximamente. Las palabras burlonas de Loki hicieron que Astraea se detuviera a pensar. Sí, sería una información pesada, pero también inspiradora. Que un aventurero pudiera superar esa barrera era un asunto de suma importancia. Las hermanas Eryute habían superado sus límites de fuerza y resistencia, pero su destreza y agilidad seguían estancadas. Era un ejemplo perfecto. Tal vez la capacidad de superar ese muro marcó la verdadera diferencia entre el talento ordinario y el genio extraordinario. Mientras las dos diosas conversaban, Tiona y Tione ya se habían apiñado junto a Tsuna. «Guau Tsuna, has avanzado incluso más que nosotros». Los ojos de Tiona se abrieron de par en par. Pensaba que ella y su hermana lo habían hecho increíblemente bien, solo para darse cuenta de que el crecimiento de Tsuna había eclipsado por completo el de ellas. Sí, lo hizo. Dijo Tione, extendiendo la mano y dándole un ligero golpecito en la espalda a Tsuna. En el momento en que su dedo lo tocó, su cuerpo se estremeció como si le hubiera caído un rayo. Suspiró. Lo sabía. Todavía no has invocado a tu conejo sanador, ¿verdad? Piensas simplemente desplomarte aquí. El dolor muscular es parte del proceso de fortalecimiento. Es mejor dejar que siga su curso, respondió Tsuna, sacudiendo débilmente la cabeza. El conejo sanador podría haber aliviado el dolor al instante, sin duda, pero no se trataba de una situación de combate. No había ninguna urgencia de vida o muerte. El dolor del entrenamiento formaba parte del proceso natural de desgarro y reconstrucción propio del crecimiento muscular.
De todas formas, no habrá otra sesión de Training Space en un futuro próximo. Está bien dejar las cosas como están. Ah. No lo sabía, dijo Tione, arqueando una ceja. Entonces no hay una forma rápida de recuperarse. No exactamente, dijo Tsuna. Los estiramientos y los masajes después de un entrenamiento intenso son lo que más ayuda a acelerar la recuperación. Pero entonces pensó en Tiona y en la fuerza de Tione, y rápidamente abandonó la idea. Me ocuparé yo mismo una vez que haya descansado en mi habitación. ¿En serio? Los penetrantes ojos de Tione se suavizaron ligeramente. Podía percibir que Tsuna ocultaba algo. 23. Estaba siendo muy educado, demasiado educado. Casi distante. Y por alguna razón. Eso la molestaba. 24. Capítulo 98. La lógica de Ice tan fuerte. Ice yacía extendida sobre su cama, mirando fijamente el papel impreso que tenía en las manos. Fuerza primero 40H197, resistencia H50G265, destreza H42G296, agilidad H68F322, magia primero 79. Sus ojos dorados brillaban con pura emoción y asombro. Para alguien constantemente obsesionada con su propia fuerza, esas cifras eran absolutamente hermosas, una estética de poder en estado puro. Es una pena que no pueda quedarme allí más tiempo. Si hubiera podido, Ice se habría quedado dentro de esa sala de entrenamiento todo el tiempo posible. Era mucho más efectiva que el brazalete de gravedad que Tsuna le había dado. Pero existían límites estrictos, solo medio día por sesión y un día completo de descanso antes de poder volver a entrar. Fue decepcionante, sin duda, pero Ice comprendió el motivo. Ese espacio sometía al cuerpo a un esfuerzo enorme. Permanecer allí demasiado tiempo podía causar daños reales. Se detuvo un momento para evaluar su estado. Me duelen las articulaciones en varios sitios. No he podido adaptarme del todo a la presión interna. Incluso levantar el brazo me duele el hombro. No era un dolor intenso, pero le afectaba los movimientos. Nada lo suficientemente grave como para justificar el uso de un elixir. Esos solo se usaban en casos de emergencia. Además, un elixir costaba 500.000 balis por botella. Ice no tenía ni de lejos esa cantidad de dinero. El mantenimiento de sus armas ya le consumía casi todos sus ahorros cada mes. Gastar $500.000 de balis solo para aliviar un pequeño dolor era impensable. Tal vez debería descansar mañana. ¿O ir a la clínica Dianceps para recibir tratamiento? Ir al médico sería mucho más barato que usar un elixir. Las lesiones leves no costarían casi nada. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. Espera. Podría preguntarle a Tsuna. Antes, siempre que necesitaba ayuda, acudía directamente a Rivería. Pero. 25. Ahora que tenía a Tsuna, la personificación de la versatilidad, ya no había motivo para molestar a Rivería. Instintivamente, Ice se llevó la mano a la espalda y se frotó la parte baja de la espalda. Todavía recordaba la charla que le había dado Rivería después del incidente del brazalete de gravedad. No pudo tumbarse ni sentarse correctamente durante 2 días después. Si en vez de eso acudía a Tsuna. Bueno, dudaba que él la regañara. Con ese pensamiento, Ice saltó de la cama y salió silenciosamente de su habitación. Eran casi las 11 de la noche. La base de operaciones de la familia aún no estaba completamente en silencio, se oían voces débiles provenientes de los baños y el comedor, pero los pasillos estaban tranquilos. La mayoría ya se había acostado. El entrenamiento del día los había dejado a todos agotados. Después de dar unas cuantas vueltas, Ice se detuvo frente a una habitación tranquila y apartada y llamó suavemente. Toc, toc, toc. La puerta se abrió un instante después, pero no era Tsuna quien estaba allí. Era uno de sus títeres. Ice. La verdadera voz de Tsuna provenía de detrás de eso. Estaba sumergido en un tanque transparente lleno de una especie de líquido brillante. El títere desapareció y Ice entró, cerrando la puerta tras ella. ¿Qué estás haciendo? Esto. Tsuna sonrió levemente. Es terapia de recuperación. Ayuda al cuerpo a sanar más rápido después del entrenamiento. Lo explicó con voz tranquila y pragmática. Después de un entrenamiento, los músculos están extremadamente tensos. Si no se relajan adecuadamente, pueden causar rigidez y otros problemas. La curación directa funciona, pero no tan bien como la recuperación gradual. Sumergirse en el fluido reparador alivia la tensión y repara las microlesiones causadas por el ejercicio. Exhaló levemente.
Esta vez me excedí, así que este método de recuperación más suave me sienta mejor. Fue una idea espontánea, pero sorprendentemente efectiva. El único inconveniente era lo fácil que resultaba quedarse dormido durante el baño. Oh. Los ojos de Ice se iluminaron de inmediato. Eso era justo lo que necesitaba. 26. Tsuna, ¿puedo probarlo yo también? ¿Eh? ¿Tú también estás dolorido? Sí. Me duelen un poco las articulaciones. Bueno, eso lo explica. Tsuna recordó cómo Ice había entrenado en el espacio de entrenamiento. Incluso sus rutinas básicas allí habían sido agotadoras, pero Ice se había esforzado aún más. El hecho de que solo estuviera dolorida y no completamente inmóvil era impresionante. Y un poco increíble. Con un simple gesto de la mano, creó otro tanque transparente idéntico al suyo. Ice, en esa sí puedes mentir. Ah, pero primero deberías ir a buscar un traje de baño, añadió. Cuanto más contacto tenga la piel con el fluido reparador, mejor será el efecto. No te preocupes por resfriarte, se ajusta automáticamente a la temperatura perfecta. Mucho más cómodo que estar tumbado en la cama. Bostezó a mitad de la frase. El único problema es que podrías quedarte dormido si te quedas demasiado tiempo. ¿Era realmente tan cómodo? Verlo relajarse con tanta facilidad solo aumentó la curiosidad de Ice. Vuelvo enseguida. Se dio la vuelta y salió corriendo, dejando la puerta entreabierta. Enseguida regresó a su habitación, cogió un bañador y volvió corriendo, esta vez cerrando la puerta con llave. Ya estoy de vuelta. El traje de baño que había elegido no cubría mucho. Después de todo, Tsuna había dicho que cuanto más contacto, mejor. Tsuna, no mires, advirtió, entrecerrando ligeramente los ojos. Un atisbo de emoción cruzó fugazmente su rostro, algo raro en ella. Tsuna parpadeó, sobresaltado por la expresión inusual. Entonces recordó esto había ocurrido 4 años antes de la línea temporal actual. Su habitual impasibilidad aún no era tan marcada. Cerró los ojos rápidamente. No te preocupes, no miraré. Ice lo observó un instante y luego comenzó a desvestirse. No se molestaba en comportarse con pudor delante de él. No es que tuviera que preocuparse de que Loki irrumpiera. En casa siempre vestía ropa ligera, y de todos modos prefería moverse con libertad. Una vez que se puso el traje de baño y se aseguró de que le quedaba bien, se giró y encontró a Tsuna todavía tumbado allí con los ojos cerrados. Estoy listo. 27. Entonces, adelante, entra, dijo sin abrir los ojos. Bueno. Ice no lo dudó. Entró en la bañera transparente y se sumergió lentamente, dejándose envolver por el líquido curativo. Una cálida sensación la invadió al instante, aliviando el dolor de sus articulaciones. Se sentía tan bien que no pudo evitar soltar un suave gemido. MMM. Esto se siente increíble. ¿Verdad? Después del entrenamiento, este tipo de recuperación cálida es la mejor, murmuró Tsuna. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Con los ojos entrecerrados, giró ligeramente la cabeza, estudiando la expresión relajada de Tsuna. Por primera vez, se dio cuenta de que Tsuna no era ni mucho menos tan despreocupada o informal como ella había pensado. 28. Capítulo 99. Visitantes de la mañana. Ice sintió calor en todo el cuerpo. No quedaba rastro de dolor articular. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que aquella no era su habitación. Su mirada vagó un instante antes de posarse en Tsuna, y entonces sus recuerdos confusos encajaron. Sí, ayer fui a la habitación de Tsuna. Qué bien se siente estar sumergido en el líquido curativo. Retiró la mano del agua transparente de la bañera. Su piel no estaba hinchada ni arrugada por el largo baño. Solo sentía una profunda sensación de bienestar, como si todo su cuerpo hubiera sido reparado. Tras un breve estiramiento, Ice confirmó que el dolor en sus articulaciones había desaparecido por completo. Eso significaba que su cuerpo se había recuperado totalmente. El efecto fue mucho mejor que tomar medicamentos o visitar la familia Diamceps para recibir tratamiento. Si ocurre algo la próxima vez, puedo acudir a Tsuna. Seguro que encontrará la manera de ayudarme. Pero aparecer con demasiada frecuencia probablemente tampoco sea bueno. Ice sabía que era de mala educación seguir molestando a alguien. Rivera le había enseñado que pedir ayuda requería humildad. Entonces, le preguntaré a Tsuna qué necesita la próxima vez. Solo mediante un intercambio justo las relaciones pueden mantenerse sanas. Si necesitaba la ayuda de Tsuna, debía ofrecer algo a cambio. Eso era lo lógico. Pop pop.
Unos golpes en la puerta resonaron en la habitación. Ice miró a Tsuna. Seguía dormido. Así que simplemente se levantó del baño, sin siquiera molestarse en vestirse, y fue a abrir la puerta. Afuera estaban Tiona y Tione. Ice. Ambas hermanas se quedaron paralizadas, con el asombro reflejado en sus rostros. ¿Qué haces en la habitación de Tsuna? Cicatrización. Como de costumbre, la breve respuesta de Ice lo explicó todo. Me duelen las articulaciones después de entrenar. Los elixires son demasiado caros, así que acudí a Tsuna en busca de ayuda. 29. Los gemelos intercambiaron inmediatamente una mirada de eso tiene sentido. Comprendieron perfectamente a qué se refería cuando dijo que los elixires eran demasiado caros. Como aventureros de segunda categoría, la mayor parte de su dinero se destinaba a armas, mantenimiento, mejoras, reemplazos, por lo que incluso ellos se sentían culpables al usar un elixir. Sí, esos malditos elixires son demasiado caros. Sobre todo las de la familia Diamzecht. Hacen maravillas, sin duda, pero el precio es una locura. Tione no pudo evitar refunfuñar, y Tiona asintió en señal de aprobación. Los elixires podían curar casi cualquier herida, pero su precio era exorbitante. Para los aventureros de bajo nivel, poseer uno solo era prácticamente tener una segunda vida. Sin embargo, una sola botella costaba más de lo que un novato podía ganar en un mes. Ni siquiera los aventureros de alto nivel podían permitirse derrochar. Tenían demasiados gastos, especialmente el mantenimiento de las armas, que consumía oro más rápido que cualquier otra cosa. Tione echó un vistazo a la habitación y vio a Tsuna todavía flotando dentro de una bañera transparente. En un rincón había otra bañera idéntica. La ropa de Ice estaba cuidadosamente doblada a su lado, lo que confirmaba que había pasado la noche allí remojándose. Ah, ya me di cuenta de que algo andaba mal cuando Tsuna intentó cambiar de tema anoche. Así que esto es lo que estaba ocultando. Había un dejo de envidia en el tono de Tione cuando preguntó, incapaz de resistirse a Ice, ¿cuándo hiciste planes exactamente con Tsuna? No, dijo Ice, negando con la cabeza. Simplemente me sentí incómoda ayer y le pedí ayuda. Los ojos de Tione parpadearon, y sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Ya veo. Entonces no estaba planeado. La próxima vez, Tsuna debería invitarnos a Tiona y a mí también, si se trata de un baño curativo como ese. Se inclinó hacia adelante, curiosa. Ice, ¿qué se siente? Al oír su interés, Ice se animó y asintió con seriedad. Es muy eficaz. Cuando el líquido curativo cubre todo el cuerpo, se siente calor y el dolor desaparece casi de inmediato. No es como sumergirse en agua. No se siente hinchado y es realmente cómodo. Oh. ¿En serio? 30. Antes de que Ice pudiera reaccionar, Tiona ya se había desnudado y se había metido directamente en la otra bañera. En el instante en que su cuerpo se sumergió, una cálida sensación la invadió de pies a cabeza. Era como disfrutar del sol suavemente relajante, adictivo, imposible de rechazar. Es tan cómodo que no dan ganas de levantarse de verdad, Tsuna es tan injusto. Tener algo tan bueno y no decírnoslo. Si lo hubiera sabido, me habría quedado a dormir como Ice. Al ver a su hermana estirarse y relajarse con una expresión de felicidad en todo el rostro, Tione no pudo evitar sentir una punzada de celos. Tiona. ¿Cómo pudiste acapararlo todo para ti? ¿Y yo qué? Sin dudarlo, ella también empezó a desnudarse y se metió a la fuerza en el mismo baño. Oye, Tione, no empujes. Por favor, como si me hubieras dejado algún espacio. Por suerte, ambas hermanas eran delgadas y la bañera era lo suficientemente grande como para que pudieran meterse juntas a duras penas. Tione, no despiertes a Tsuna, le recordó Ice en voz baja. Los gemelos se quedaron paralizados un instante, luego ambos se giraron para comprobar Tsuna seguía profundamente dormida. Intercambiando una mirada, se recostaron en silencio, cada uno tomando un lado, perfectamente satisfechos. Quedaba ajustado, pero la calidez y la comodidad lo compensaron. El dolor muscular del entrenamiento de ayer desapareció al instante, reemplazado por un calor agradable que resultaba casi lujoso. Las expresiones de Tiona y Tione se suavizaron hasta alcanzar una relajación absoluta. Así que la próxima vez que nos lastimemos, simplemente vendremos aquí, murmuró Tiona. Tsuna seguro que tiene la solución. De acuerdo, dijo Tione asintiendo con firmeza. Las habilidades de Tsuna eran realmente demasiado versátiles. Para cualquier problema complicado, se estaba convirtiendo en la primera persona en la que confiaban.
Al verlas empaparse plácidamente, Ice se hizo a un lado, se puso su ropa habitual y se alisó el pelo. Tione, me voy de regreso. Milímetros, está bien. Ambas hermanas saludaron con la mano perezosamente, aún medio adormiladas por la comodidad. 31. Aisa sintió levemente, recogió sus cosas y salió silenciosamente de la habitación de Tsuna, dejando a los gemelos disfrutar de su recién descubierto paraíso matutino. 32. Capítulo 100. Incluso las chicas amazonas se avergüenzan. Cuando Tsuna abrió los ojos aquella mañana, lo primero que vio no fue la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Eran Tiona y Tione, ambas completamente desnudas, tumbadas en la bañera transparente. Acabo de tener una alucinación. Repasó sus recuerdos de la noche anterior. Recordaba perfectamente que Ice estaba en la bañera, y que llevaba un traje de baño. ¿Cómo fue que aquello se convirtió en algo entre ellos de la noche a la mañana? ¿Y por qué demonios estaban ambos completamente desnudos? Tan solo ver aquello le hizo arder los ojos por la pura conmoción. ¿Me habré relajado demasiado últimamente? Pensó con pesimismo. Tiona y Tione entraron juntas y ni siquiera me di cuenta. Respiró hondo y se obligó a calmarse, cerrando los ojos. En cuanto se concentró, su oído se agudizó, y lo que oyó lo dejó paralizado. 2 latidos rápidos. Muy seguidos. Fuertes y frenéticos. No era solo una persona la que estaba entrando en pánico, ambas lo estaban. El ritmo casi sonaba como un dueto. Así que se dieron cuenta de que estoy despierto, ¿eh? Los aventureros de alto nivel realmente tienen una percepción increíble. Incluso las amazonas se avergüenzan cuando deberían. ¿En serio, no pensaron en que Ice llevaba traje de baño ayer? La imagen que le cruzó la mente se negaba a desaparecer. Las figuras desnudas de Tiona y Tione, medio sumergidas en el baño curativo. Se frotó la sien, intentando reprimir la imagen mental. Sin embargo, fingir no darse cuenta no iba a funcionar, especialmente ahora que ambos estaban claramente despiertos. Se aclaró la garganta. Ejem. Tione. Si tú tampoco te sientes bien, podrías habérmelo dicho antes. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Las dos chicas se incorporaron de golpe, con los ojos muy abiertos. Sus mejillas bronceadas se pusieron rojas al instante. A pesar de la reputación de audacia de la raza amazónica, eso no significaba que fueran desvergonzadas. Sobre todo cuando quien los veía así era alguien de su edad, y alguien que además les caía bien. La vergüenza seguía siendo muy fuerte. 33. La verdadera diferencia entre enojado y tímido dependía de quién estuviera mirando. Y de si esa persona decía alguna tontería. Sin mediar palabra, las hermanas movieron en perfecta sincronía. Con los rostros ardiendo, saltaron de la bañera, recogieron su ropa esparcida, se vistieron a la velocidad del rayo y salieron disparadas de la habitación, todo en un movimiento fluido. Tsuna permaneció inmóvil hasta que oyó la puerta cerrarse de golpe tras ellos. Entonces, y solo entonces, abrió los ojos. Miró a su alrededor. No había dejado ninguna prenda de repuesto. Gracias a Dios. Sí, debería empezar a tener más cuidado. Antes de hacer nada más, tengo que avisar a Tiona y Tione si piensan venir. Si no, seguro que volverá a pasar algo así. Por primera vez, Tsuna se dio cuenta de lo importante que era realmente el aviso previo. Se incorporó en la bañera ahora vacía y se estiró. Sentía el cuerpo ligero, y la fatiga del día anterior había desaparecido por completo. Ah. Ahora lo entiendo. Debí de quedarme dormido porque ayer estaba demasiado relajado. Suspiró, dándose cuenta de que ni siquiera había activado un títere ni ninguna protección defensiva antes de dormir. No era de extrañar que no hubiera reaccionado cuando entraron. Su cuerpo estaba completamente exhausto. Además de avisar a las hermanas Ryute la próxima vez, también necesitaba restablecer la seguridad adecuada alrededor de su habitación. Más vale prevenir que curar. Cerró el grifo del baño, se enjuagó, se vistió y se dirigió al comedor. Al mirar la hora, se dio cuenta de que aún era temprano la hora del desayuno. Eso significaba que el salón ya estaría lleno de voces. En el momento en que abrió la puerta, le llegó el animado murmullo. Raúl, hombre, ¿no volviste anoche? Sí, todos sabemos lo que estabas haciendo, pero en serio, ¿se necesita todo un día para cuidar de una sola chica? La mirada de Tsuna se dirigió hacia la voz familiar. Así que Raúl North seguía vivo y en buen estado de salud. Ayer, Tsuna no había oído nada de él y supuso que la misión se había torcido. Pero ahora estaba claro que el tipo simplemente había alargado su misión pasando la noche en casa de alguien.
Sinceramente, Tsuna ni siquiera podía culparlo. Cuando el destino pone en tu camino a una buena chica, es difícil no quedarse. 34. La mujer a la que Istar había contratado para seducir a Raúl a cambio de información era técnicamente una prostituta, pero de buen corazón. Una elfa excepcional entre las filas de la familia Istar. Sí, esa pureza quizá formara parte del plan, pero funcionó. Y a juzgar por las reacciones de todos, la situación de Raúl era la envidia de media mesa. Sus ojos prácticamente brillaban de color verde. ¡Qué suertudo eres! Lo tienes todo: comida, bebida y compañía. En serio, se suponía que ibas a hacer un trabajo peligroso, pero de alguna manera te has salido con la tuya como un auténtico bandido. ¿Una cortesana elfa del barrio del placer? Te has sacado la lotería, tío. Las burlas y los gritos de celos hicieron que Raúl se rascara la mejilla con torpeza. Sinceramente, esta él tuvo que admitir que su suerte había sido absurda. Pero entonces frunció el ceño. Esperen, un momento. Solo estaba transmitiendo información, ¿recuerdan? ¿Cómo diablos saben con quién me encontré en el barrio del placer? Alguien del grupo respondió a gritos inmediatamente. Obviamente. Teníamos que confirmar que no te había capturado la familia Altar, genio. No lo olvides, no estabas allí para divertirte, estabas en una misión. La expresión de Raúl se congeló, y luego soltó una risa seca. Cierto. Tienes razón. El tema cambió tan rápido como había surgido. Entonces, Raúl, ¿cómo te fue al final? Nadie sabía realmente qué había pasado entre Raúl y la cortesana elfa después, pero a juzgar por su rostro, definitivamente no la iba a dejar ir. Al parecer, la mujer, Lise, había sido elegida personalmente por Istar para esta trampa. Y si el objetivo era mantener a Raúl ocupado para obtener información constante, estaba funcionando a la perfección. Usé mis ahorros para comprarle a Lise una casa cerca de la calle principal, junto al barrio del placer, dijo Raúl con timidez. Luego hablé con Lady Istar sobre cómo recuperar su libertad. Todavía no tengo suficiente, pero me prometió que no dejará que Lise atienda a clientes hasta que termine de pagar la deuda. La mesa entera quedó en silencio por un instante. Luego todos gimieron al unísono. Sí, caí redondito. Todos sabían exactamente lo que estaba sucediendo y Istar había convertido el apego emocional en una correa. 35. Raúl fue atrapado, sin lugar a dudas. Después de todo, ningún hombre podría resistirse a la idea de salvar a una muchacha pura de ese tipo de vida. Raúl, dijo alguien finalmente, entre la compasión y las burlas. Será mejor que hables con Lady Loki sobre esto. Rápido. La sonrisa de Raúl se endureció al instante. Sí, eso iba a ser un problema. 36. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.